está explicado. Señales, tipos de señales, esto también lo vimos en el último trabajo. ¿Qué es una señal determinística? ¿Qué es una señal aleatoria? ¿Qué es una señal analógica? ¿Qué es una señal digital? ¿Cuál es la diferencia entre una señal par y una señal impar? Recuerden que nosotros hablamos indistintamente de señales o funciones, así que si decimos cuál es la diferencia entre una señal par y una señal impar, podemos decir cuál es la diferencia entre una función par y una función impar, y eso ustedes lo conocen. La otra pregunta, que quiero que ustedes, no sé si lo hemos hablado, esto creo que no, pero me gustaría que lo investiguen un poco por su cuenta. Una de las cosas que nosotros hacemos como ingenieros es buscar información cuando hay algo que no conocemos. Entonces, algunas cosas que por ahí no hemos visto o que no quedaron suficientemente claras en la materia, a mí me gustaría que ustedes la investiguen un poco y después me pregunten eventualmente si hay alguna duda. ¿Qué es una señal de potencia? ¿Qué es una señal de energía? Es una definición muy concreta que tiene que ver con integrar a lo largo del tiempo. Yo les voy a subir un pequeño apunte donde están las respuestas a estas preguntas. Usar para reconstruir una señal y cómo se la denomina. ¿Se acuerdan de eso? Hemos hablado de eso. Acuerdo, pero me acuerdo que habíamos hablado. Inclusive creo que en mediciones también habíamos hablado sobre eso. Eso no dependía de la señal que queremos reconstruir, la frecuencia. El doble Claro, de la nosotros señal. tenemos la señal a reconstruir. La señal a reconstruir tiene un determinado ancho de banda, ¿sí? Supongamos, no sé, 1 MHz. Yo necesito que el muestreo se haga a una frecuencia del doble, a 2 MHz. Es decir, mi frecuencia de muestreo tiene que ser el doble de la máxima frecuencia que contiene la señal que yo voy a reconstruir. Y a esa frecuencia la llamamos frecuencia de Nyquist. O sea, la pregunta 8 y la 9 estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es el aliasing? Yo no me acuerdo si lo hemos hablado en algún momento, calculo que sí. Tiene que ver con la reconstrucción de la señal cuando no se cumplen la condición de Nyquist, cuando queremos reconstruir una señal con una frecuencia de muestreo menor al doble de la frecuencia máxima de la señal a reconstruir. Aparece una distorsión que llamamos aliasing. Ustedes pueden poner esto en internet, que están en el cuestionario, que es un sistema. Ahora la pregunta es, ¿qué es un sistema lineal? Un sistema lineal es un sistema que se puede representar matemáticamente por una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Una ecuación diferencial, ustedes saben que es una ecuación con derivadas, con una derivada primera, segunda, tercera. El orden de la ecuación es el orden de la derivada. Y esa derivada está multiplicada por una constante. Si alguna de las derivadas estuviera multiplicada entre sí, el sistema ya deja de ser lineal y se convierte en un sistema no lineal. O si alguna de las constantes no es constante, el sistema deja de ser lineal, ¿sí? Entonces, la definición de un sistema lineal es que es un sistema que puede ser representado matemáticamente por una o más ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes y que además admite el principio de superposición. Es decir, si yo a un sistema lineal le aplico una suma de señales de entrada, la respuesta, la salida, va a ser la suma del aporte individual de cada una de las señales de entrada. ¿Cómo se representa matemáticamente un sistema lineal? Como acabamos de decir, por una ecuación diferencial de coeficientes constantes. ¿Cuál es la limitación de la transformada de Laplace? La transformada de Laplace es válida para sistemas lineales. Los sistemas en los cuales aplicamos la transformada de Laplace, circuitos R, LC, transitorios, son sistemas lineales. ¿Para qué se utilizan los teoremas del valor inicial y del valor final? Hablamos de la transformada de Laplace. Para saber el valor inicial, el teorema del valor inicial se utiliza para conocer el valor de la función cuando t tiende a infinito.
Y el teorema del valor inicial se utiliza para conocer el valor de la función cuando t tiende a 0. ¿Cuál es la limitación de las series de Fourier? Las series de Fourier son válidas para, ustedes eso lo saben, para funciones periódicas. ¿Qué es el fenómeno de Gibbs? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando hacemos la reconstrucción por medio de series de Fourier? ¿Cómo representamos a una señal no periódica? Dijimos que las series de Fourier son válidas únicamente para funciones periódicas. ¿Qué pasa si queremos representar en forma de Fourier una señal no periódica? Tenemos que utilizar la transformada de Fourier, que la transformada de Fourier es como la transformada de Laplace, solamente que en lugar de estar multiplicada por e a la s, está multiplicado por e a la j omega. Quiere decir que de la transformada de Laplace nos quedamos con la parte imaginaria de la variable compleja, y eso es la transformada de Fourier, que es la pregunta 18. ¿Cuál es la diferencia entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier? Está en la variable independiente compleja. En la transformada de Laplace, la variable es S, que tiene una parte real y una parte imaginaria. En la transformada de Laplace, la variable independiente es J omega, que es la parte imaginaria de S. ¿Cuál es la diferencia entre un filtro analógico y un filtro digital? Un filtro analógico es un filtro que se puede construir por medio de un circuito eléctrico, con un capacitor, una inductancia, una resistencia. Un filtro digital es un filtro numérico que se construye con un programa de software. ¿Cuál es la diferencia entre un filtro pasivo y un filtro activo? Esto no lo hemos visto. Así que esto se los dejo a ustedes como trabajo de investigación. Un filtro pasivo es un filtro que no produce energía. Un filtro pasivo es una red de resistencia, por ejemplo, con un capacitor o una inductancia. Un filtro activo es un filtro que tiene un elemento que aporta potencia, por ejemplo, un circuito amplificador. Un circuito amplificador combinado con una red RC se transforma en un filtro activo. ¿Qué es un filtro FIR? Es un filtro que se llama de respuesta finita al impulso. Y eso me gustaría que investiguen un poco ustedes. No es algo central de la materia, es algo interesante, que me parece que les puede ser útil, pero no nos va a dar el tiempo para desarrollar la teoría del filtro, pero aunque sea, quiero que ustedes investiguen un poquito, busquen un poco en internet qué es un filtro FIR y qué es un filtro IIR, ¿sí? Un filtro FIR, como les decía, es un filtro de respuesta finita al impulso. Un filtro IIR es un filtro de respuesta infinita al impulso. Uno es de respuesta finita, el otro es de respuesta infinita. ¿Qué es la transformada Z? La transformada Z es la contraparte discreta de la transformada de Laplace. ¿Y para qué se utiliza la transformada Z? Para representar sistemas discretos utilizando una función de variable compleja. ¿Sí? Esas son las 25 preguntas que quiero que ustedes respondan, me lo pongan acá en un Word y me lo manden por correo. De acá a que termine el mes, así en la última semana hacemos el pasado de notas y dejamos toda la materia bien ordenada y ustedes pueden tener la materia aprobada en ese momento. De otra manera vamos a obtener las distintas gráficas que necesitamos. Acá estamos graficando simplemente la función cuadrática. Funciones sinusoidales, muy fácil graficar. Y si queremos cambiarle o agregarle, por ejemplo, distintas formas de graficar, podemos